Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario sobre terminación convencional y compromiso de cese. Me presento, soy Andrea Candia, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia y estaré moderando esta capacitación. Esta es una actividad organizada por el Instituto CONACOM en el marco del programa de capacitaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. El expositor de hoy será el abogado Arturo Aguilera. Él es el jefe interino del Departamento de Prácticas Restrictivas de la Comisión Nacional de la Competencia. Antes de iniciar, quisiera explicar algunos puntos. Pueden hacer preguntas en el chat para que el expositor pueda responderlas al culminar la presentación. No hace falta que pongan sus datos en el chat, ya que tenemos registrado en nuestro sistema. Y también recordar que emitiremos certificados a los que participaron. Sin nada más que agregar, cedo la palabra al expositor. Arturo. Muchas gracias, Andrea. Un placer saludarles a todos. Un placer recibirles remotamente en nuestra casa en la CONACOM. Eh, Me presento nuevamente, por más que Andrea ya tuvo la amabilidad de hacerlo. Mi nombre es Arturo Aguilera. Soy parte del equipo de la Dirección de Investigación. En particular, estoy prestando servicios en el Departamento de Prácticas Restrictivas, área encargada de la investigación y búsqueda de persecución de prácticas contrarias al régimen de competencia. El tema que nos convoca el día de hoy, la determinación convencional de compromiso de cese, representa un pequeño elemento dentro de un universo bastante amplio del procedimiento sancionador. Pero cuando nos tocó la posibilidad de definir qué tema queríamos presentar, compartir con ustedes, no dudamos en orientarnos a estos modos de terminación del procedimiento sancionatorio, porque siguen siendo herramientas, aún sin mucha utilización, todavía con muchas posibilidades de empleo por parte de las personas investigadas, por parte de las empresas, por parte de los estudios, y entendemos que pueden existir algunos miedos todavía a la recepción que le va a brindar la CONACOM al empleo de estas herramientas. Entonces queremos hoy fomentar su uso, porque las ventajas que nos presentan, las posibilidades en cuanto a maximizar los efectos positivos, tanto en la restitución del proceso competitivo como del empleo de los recursos propios de la institución, son amplísimos. Entonces, estamos más que ansiosos de ver de aquí en poco tiempo el empleo frecuente de estas herramientas de las que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, quiero compartirles un poco, denme un segundo. Ahí está. Compartirles un poco de lo que vamos a discutir el día de hoy. Antes de meternos a revisar los detalles de la terminación convencional y el compromiso de cese, resulta importante mencionar el contexto, ir mencionando cuál es el universo en el que se ubican estas herramientas. Así que haremos una pequeña mención al procedimiento sancionatorio, algunos de los modos típicos de determinación de estos procedimientos, y después entraremos propiamente en estas dos formas atípicas o poco habituales de culminación de los procedimientos, que son la terminación convencional y el compromiso de cese. Como les adelantaba, la experiencia instalada, o por lo menos la jurisprudencia vinculada a la aplicación de estas figuras, sigue siendo limitada, por lo que recurrimos a un caso relativamente reciente en el que pudimos aplicar la terminación convencional con efectos bastante exitosos en todos los aspectos que deben estar cubiertos. Así que vamos a hacer un poco una mención de cuáles fueron las circunstancias en las que se dio esa terminación, el alcance del seguimiento posterior y otras consideraciones más. Partamos de lo esencial. Decimos que nuestra terminación convencional y el compromiso de cese se enmarcan y representan una salida al procedimiento sancionatorio. En este sentido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de procedimiento sancionatorio? No dejemos de recordar, sé que muchos de los que están conectados
son asistentes frecuentes en nuestras capacitaciones y van teniendo un bagaje respecto a derecho de la competencia, pero hagamos un pantallazo para quienes se están sumando. El procedimiento sancionador se enmarca en nuestro régimen de defensa de la competencia, que tiene dos grandes frentes, dos grandes núcleos, que son el control de operaciones de concentración, fusiones, adquisiciones y demás, y la investigación y eventual sanción de las conductas anticompetitivas. Nuestro procedimiento sancionador es propiamente cercano a este segundo fenómeno, el de la persecución o la investigación de conductas anticompetitivas. Y al respecto, una primera mención que nos va a ser útil es identificar a qué es lo que considera nuestra Ley de Defensa de la Competencia, nuestra Ley 4956, como faltas, que son las que eventualmente van a ser objeto de sanción, las que van a estar sometidas a este procedimiento, que nos van a permitir entender las ventajas o las bondades de estas salidas alternativas o estas salidas atípicas. Para nuestra ley, son faltas propiamente todas aquellas incluidas en los capítulos segundo, tercero y cuarto del título primero de nuestra ley. En la diapositiva que tienen en la lista se hace una breve enumeración de cuáles son los contenidos de esos capítulos, y al respecto vemos que nuestra ley considera como falta la celebración de acuerdos restrictivos de la competencia, en primer término, el abuso de posición dominante por parte de quien detente ese sitial dentro de los mercados respectivos, también el abuso de posición dominante bajo la forma del establecimiento de precios predatorios, las contrapartidas abusivas. También se consideran faltas los incumplimientos a las obligaciones impuestas a las partes en el marco del régimen de control de concentraciones. Y aquí tenemos una ventanita final que nos va adelantando el tema que nos convoca hoy. También se consideran faltas el incumplimiento del compromiso de cese, de las medidas que integran estos programas de compromiso de cese. Entonces, ante este régimen de faltas, en el que tenemos en el primer término esos acuerdos, esos contactos entre competidores que tienen impacto negativo en la competencia, por acordar precios, por acordar cuotas, por acordar la actuación conjunta, el abuso de quien tenga el rol dominante y demás, van a estar sujetos ante una investigación y ante una acusación que será evaluada por el directorio de la CONACOM. Serán eventualmente aplicadas sanciones en el tenor que vamos a ver a continuación. Las sanciones que pueden aplicarse ante esas faltas que acabamos de ver son el apercibimiento e intimación del cese de las conductas, la imposición de condicionamientos u obligaciones determinadas, la orden de remoción de los efectos de las prácticas, la posibilidad de declarar la nulidad también de aquellos actos que resulten de estas faltas, la aplicación de multas y la imposición de otras medidas permitidas o autorizadas por la Ley de Defensa de la Competencia. Hablamos que este procedimiento sancionador es propiamente el resultado de la labor de los dos grandes órganos de la CONACOM. La Dirección de Investigación, que ejerce el rol de investigación propiamente, y el directorio de la CONACOM, que surte las veces de tribunal, de juzgador, se encarga de evaluar todas las pruebas producidas en este procedimiento sancionatorio para la eventual consideración de la absolución o el llevar adelante o hacer lugar bien a la acusación planteada por la Dirección de Investigación, como veremos en el instante. Ante las faltas previstas en la ley, ante este régimen de sanciones que acabamos de ver, aparece un procedimiento que queda delimitado o delineado de la forma que tenemos a la vista. Nuestro procedimiento sancionatorio, el procedimiento para la aplicación de estas sanciones que vimos ante las faltas cometidas e incluidas dentro del catálogo de faltas de nuestra ley, puede iniciarse ya sea de oficio porque la CONACOM ha detectado en el funcionamiento de los mercados indicios de alguna práctica anticompetitiva, o también por denuncia formulada por las partes interesadas, las partes afectadas, por cualquiera que tenga conocimiento y nos dé noticia de la existencia de una posible práctica anticompetitiva. En este sentido, el inicio de la investigación no siempre representa
el primer acto. Nuestra ley también contempla la facultad de la Dirección de Investigación de llevar adelante actuaciones preliminares que le permitan ir sondeando ante la aparición de señales llamativas, cuáles son las circunstancias en las que estas ocurrieron, si justificaría esas señales o esos indicios la solicitud de apertura de una investigación formal. En ese sentido, ya sea de oficio o ya sea que esto se dé por denuncia ante alguna persona, la Dirección de Investigación plantea o solicita al directorio de la investigación, al directorio de la CONACON, perdón, la apertura formal de una investigación, lo que le abre la puerta a 90 días ordinarios de una etapa investigativa en la que deberá recolectar todas las pruebas de cargo y descargo, llevar adelante la comprobación de esos hechos o esos indicios que haya detectado y que justifican el inicio de esa etapa investigativa en 90 días que son prorrogables hasta por 90 días más. Entonces, plantea la denuncia o iniciada oficio, se abre la investigación que puede durar hasta 180 días con la prórroga correspondiente, culminando esta etapa de investigación en un informe técnico en el cual, si vamos avanzando, tenemos las pruebas suficientes para asegurar que se ha cometido una práctica anticompetitiva, se formula en virtud a ese informe técnico la acusación correspondiente, otorgándosele, por supuesto, a esta persona acusada la posibilidad de defensa en virtud a la presentación de un descargo y la posibilidad de que éste solicite la apertura y la producción de pruebas durante la etapa anterior a la evaluación de la producción y la toma de decisión por parte del directorio de la CONACON, que es que finalmente, presentadas las pruebas, producidas las pruebas, presentados los alegatos correspondientes, evaluará si corresponde la aplicación de alguna de las sanciones contenidas en el catálogo mencionado para la sanción de algunas de estas faltas que acabamos de mencionar. Si nosotros seguimos esta línea, si seguimos este lineamiento de etapas, entenderemos, obviamente, que la forma natural o la forma típica, de hecho, es es la, es el título que decimos poner en esta diapositiva, esta presentación, los modos típicos en que va a combinar este procedimiento sancionador que tienen aquí a la vista. Puede darse. La culminación natural de este procedimiento va a ser esa resolución final del directorio que determina la aplicación de una sanción o la absolución de la persona que fue sometida a investigación. Ahora, quiero mostrarles que en nuestro caso nos encontramos con un adicional. ¿Por qué? Por la naturaleza muy peculiar del procedimiento sancionatorio que está diseñado para la CONACOM. ¿Por qué? Porque en nuestro procedimiento, digo bien, pasamos por una etapa primigenia de investigación que puede ya determinar el cierre del procedimiento cuando, culminado el plazo de investigación, el director de investigación, en vez de decidir acusar por contar con todas las herramientas para poder hacerlo, desestima la denuncia por no contar justamente con los elementos suficientes para sostener la acusación. Entonces, ya hay una primera forma natural, típica, no tan común, tal vez les reconozco eso porque no es muy común que lleguemos al estadio de desestimación, pero podría darse perfectamente. Pero si superamos este estadio de investigación y se formula la acusación, claramente, en manos del directorio de la CONACOM, una vez cerrado el trámite eh, en el que ambas partes, me refiero a la dirección de investigación, presentará sus pruebas y la persona investigada tendrá la oportunidad de formular su descargo, la resolución del directorio de la CONACOM tendrá el efecto de hacer lugar a la acusación, que es lo que siempre buscamos desde la dirección de investigación, es eh, un poquito el reflejo de un trabajo bien hecho, si es que eso se consigue, o la absolución en el caso de que se considere que no había elementos probatorios suficientes. Bueno, todo nuestro procedimiento, estoy haciendo un retroceso y avance frecuente para que tengamos esto a la vista. Todo nuestro procedimiento sancionador, siguiendo estas etapas, debería decantar en estas posibilidades de finalización. Pero nuestra legislación contempla, además de aquellas formas que acabamos de ver,
dos formas o dos medios atípicos de terminación del procedimiento sancionador, que son los que nos convocan el día de hoy: la terminación convencional y el compromiso de cese. Estos son, en esencia, una manifestación de un acuerdo entre la agencia o la administración y la persona investigada o la empresa investigada, que permiten dar por terminada la investigación o dar por terminado el procedimiento sancionador de forma anticipada a través de la adopción de medidas tendientes a restaurar el proceso competitivo o el reconocimiento por parte del investigado de la existencia de la infracción, la aceptación de la aplicación de una multa y medidas correctivas también. Y en ambos casos, que vamos a ir determinando cuáles son las diferencias entre una forma y otra, nos encontramos con que un sinnúmero de ventajas surgen ante el empleo de estas medidas. ¿Por qué? Porque los procesos que tienden a ser extendidos, tienden a generar efectos restitutivos de la competencia, recién una vez culminada la evaluación final y dictada la resolución de la que habíamos mencionado hace un rato, en estos casos vamos a tener efectos mucho más rápidos, vamos a tener inclusive una posición de ventaja de aquel que reconoce la infracción, porque va a haber aminorada la carga, va a haber un beneficio en cuanto a la admisión de esa responsabilidad y la propuesta de tomar medidas para corregir los efectos de aquella conducta anticompetitiva, de aquella conducta infractora que llevó adelante. Entonces, veamos un poquito cuáles son las ventajas de que podamos recurrir hoy al empleo de la figura de la terminación convencional o el compromiso de cese. En primer lugar, la que mencionábamos recién, la celeridad. Un proceso de investigación que, como les comenté hace un instante, tiene 180 días de duración. Estos son 180 días hábiles. Sumen a eso la cantidad de días propiamente en tiempo en la construcción de ese plazo, sumado al periodo de prueba, al periodo de descargo, alegatos. Son plazos realmente extendidos, aunque en honor a la verdad, los plazos de nuestra ley, en comparación con los plazos previstos para otras agencias, tanto para la investigación como para la resolución, son bastante cortos. Aún así, para quien está pendiente de la resolución, quien está a la espera de la adopción de una medida para la restitución de la situación que considera como ideal en el mercado, es un tiempo bastante largo. La terminación convencional y el compromiso de cese nos permiten un poquito ganarle ese espacio al tiempo, de manera tal que esta reducción impacta directamente en que las medidas que se pretenden o las soluciones que se pretenden implementar van a ser dadas al instante, desde el momento en el que estas fueron aprobadas. Me refiero a la terminación o el compromiso, sin más demora. Entonces, probablemente vamos a estar ante una situación ideal en la que reduzcamos al mínimo el impacto de esas infracciones que están siendo resueltas en virtud a estas medidas. Asimismo, otra ventaja clara de estos métodos atípicos de determinación de del procedimiento sancionador es la amplia gama de medidas y compromisos que pueden asumirse, que pueden negociarse entre la autoridad de competencia y las personas investigadas. En el compromiso de cese, como veremos, hay un fuerte contenido de cómo restituyo la situación. En la terminación convencional sí hay un elemento punitivo un poco más marcado, pero en ambos confluye esta idea de poder restituir aquello que se dañó, poder establecer los remedios necesarios para poder restablecer lo que dejó de funcionar en virtud a esa práctica anticompetitiva. Entonces, esta amplia gama de posibilidades es una ventaja innegable de estos medios de terminación. Asimismo, la mayor eficiencia en el empleo de los recursos de la propia agencia. Y acá no podemos desconocer los escasos recursos con los que la mayoría de nuestras agencias a nivel regional y a nivel nacional cuentan, y con recursos nos referimos a no necesariamente recursos físicos, aunque también a veces son limitados. Nos referimos principalmente a recursos humanos, a la cantidad de gente que tiene que dedicarse para cada caso abierto, cada investigación en curso, de manera
de que la terminación anticipada de un proceso, de un procedimiento sancionador permite también abarcar nuevos casos, eh, abrir nuevos frentes de batalla con la verificación de distintos mercados, que cuando tenemos procedimientos abiertos no siempre es posible por el tiempo que consumen estos esfuerzos. Asimismo, en la terminación convencional, como no hay acusación, porque vamos a ver en un rato más que la propuesta y resolución de la terminación convencional se da antes inclusive de la acusación de la dirección de investigación, se minimiza la publicidad de los datos del investigado. Ciertamente contamos con un régimen previsto en la ley de protección de información confidencial, pero aún saliéndonos de la información confidencial, aquella que es pública, es publicada en virtud a la acusación. Es decir, hay muchos elementos del funcionamiento de las empresas, de sus intercambios, de sus relaciones con otras empresas, con proveedores, que no son confidenciales, pero que tienden a guardarse con un cierto recelo, porque es normal, finalmente las empresas son cuidadosas de su información. Y en las acusaciones, en las resoluciones, muchas de esas informaciones son develadas, muchas de esas informaciones son socializadas a través de los canales correspondientes. Y esto se elimina mayoritariamente, digo, no por completo, pero mayoritariamente con la implementación de la terminación convencional y el compromiso de cese. En particular, hablo de la terminación convencional porque es la que necesariamente se da antes de la figura de la acusación. Entonces, todavía no tengo tanta información expuesta, mirándolo desde la perspectiva de la empresa que somete o la investigada que se somete a este mecanismo de terminación. Me permite ir resguardando mi información. Asimismo, en el caso de no concretarse alguna de estas formas, la ley blinda o la ley protege a esta persona que solicitó este medio atípico de terminación del procedimiento, no permitiendo el empleo de la información que proveyó a la autoridad de competencia en esas negociaciones, en esas tratativas, en contra de ella misma. Es decir, es un mecanismo seguro porque en el caso de éxito, las ventajas que acabamos de mencionar están dadas, pero en el caso de fracaso de las negociaciones, tampoco voy a ver yo, empresa solicitante de la terminación o que compromete el cese, no voy a ver afectada ni la valoración del proceso, esa investigación que está siendo llevada en curso, perdón, que está siendo llevada adelante, tampoco voy a ver una afectación mayor. Ciertamente, la doctrina y la experiencia de las agencias con las que nos vinculamos frecuentemente nos refieren también a algunas desventajas que pueden reconocerse dentro de estos procedimientos de culminación, que en primer término están dadas por la efectividad de los compromisos propuestos. Vamos a ver un poco más adelante de qué manera se van cerrando esos compromisos o esas medidas que son adoptadas en cada caso, pero en la mayoría de los casos ellos provienen, en primer término, del propio proponente, tanto en la terminación como en el compromiso, y requieren un esfuerzo supremo por parte de las agencias de competencia, nuestra autoridad en este caso, para evaluar y verificar que esas propuestas sean lo suficientemente fuertes para poder eh, paliar el impacto de la práctica anticompetitiva, pero también que sean lo suficientemente flexibles para no causar mayores daños que aquello que pretenden solucionarse. Es decir, hay un ejercicio fuerte de moderación, de prudencia ligado a la propuesta de los compromisos por parte de los requirentes. También se reconoce el alto grado de discrecionalidad como una desventaja de estas figuras. Esta discrecionalidad se manifiesta especialmente en la situación de la evaluación que se hace tanto en el seno de la dirección de investigación como del directorio, que les otorga, la ley les otorga a estos órganos, digo bien, amplias facultades, no solamente para la negociación, en el caso de la terminación convencional y en alguna medida compromiso de cese, sino también en la valoración de aquello que es presentado por los requirentes. Se establecen criterios generales objetivos, ciertamente, tanto en la ley como en el decreto reglamentario, pero es innegable que hay un dejo muy importante de discrecionalidad que puede prestarse a eh, excesos, si así fuese, si no está en las manos lo suficientemente prudentes para el ejercicio del poder. Entiendo y estoy seguro que no es el caso hoy. Es decir, hoy contamos con un equipo bastante sólido, ético,
yo creo que se acerca lo más posible a la limitación del ejercicio de esta discrecionalidad, pero es un elemento propio de estas formas. También hay algunas formas que en nuestro caso se circunscribiría a la terminación convencional, que implican el reconocimiento de la infracción con las posibles implicancias que yo conllevaría, perdón, en posibles acciones de daños y perjuicios. Es decir, si yo planteo mi terminación convencional bajo los términos que veremos en breve, yo debo a reconocer la existencia de la infracción. Y con eso, las personas afectadas por esa infracción tienen una herramienta. Tienen la herramienta de que aquel que reconoce la comisión, aquel que reconoce la infracción, ha dejado de lado sus cartas, ha quedado ciertamente expuesto a eventuales reclamaciones. Es más, uno de los requisitos, uno de los elementos de la configuración de este mecanismo de culminación del procedimiento es la advertencia a la empresa investigada de que esto puede ocurrir. Ella va a estar al tanto, pero es un riesgo simplemente. Finalmente, y yo diría que me animo a decir que esta es tal vez una de las desventajas más importantes de estos procedimientos, es que limita el desarrollo de la jurisprudencia. En agencias pequeñas como la nuestra, que todavía están dando sus pasos, que todavía están creando institucionalidad, es importante ir resolviendo todos los posibles casos ante faltas, desplegar todo el catálogo de posibles sanciones. La terminación y el compromiso nos brindan mucha ayuda, es cierto, lo van a hacer en la medida que se intensifique su uso, pero también dejan, dejan un poquito cerrado ese camino a que la autoridad de la CONACOM vaya resolviendo sobre estas distintas faltas, la aplicación de estas distintas sanciones. Entonces, es una desventaja propiamente de estas formas. Sin dar más vueltas, metámonos a analizar en qué consisten estas formas de terminación del procedimiento sancionatorio y partamos de la terminación convencional. ¿Qué es la terminación convencional? Está prevista tanto en nuestra Ley de Defensa de la Competencia como en el decreto reglamentario que extiende la operativa para su funcionamiento, pero esencialmente la terminación convencional implica una cooperación del investigado con la CONACOM. ¿Qué va a hacer en virtud de esa cooperación? Va a reconocer la existencia de la falta, va a reconocer el alcance, la duración, va a brindar todos los datos necesarios para la delimitación de esa práctica anticompetitiva y llegará a un acuerdo con la CONACOM respecto a las sanciones que le van a ser aplicadas ante esa infracción reconocida y las medidas correctivas que van a ser necesarias para paliar las consecuencias de esa infracción cometida. ¿Cuándo puede plantearse esta propuesta de determinación convencional? Desde el inicio del sumario de instrucción hasta antes de formularse la acusación. Es decir, si yo vuelvo sobre mis pasos en estas etapas del procedimiento sancionador, yo puedo plantear la terminación convencional desde el momento en el que se abrió la investigación formal, es decir, en este segundo estadio que tienen a la vista, hasta el momento anterior a la presentación del informe técnico, que sería la cuarta etapa que tienen aquí a la vista. Dentro de ese rango es posible plantear la terminación convencional cuando todavía está en manos del director de investigación el expediente para la producción de pruebas, para la evaluación de las circunstancias que son alegadas por la denuncia o que fueron descubiertas por la propia dirección en virtud de su actividad de oficio. Vuelvo a lo que estábamos viendo. Entonces, este acercamiento de la persona investigada, es decir, CONACOM, o más bien en una primera instancia, el director de investigación, reconozco que esto ocurrió, se dieron estas situaciones que son contrarias a la ley de competencia, asumo la responsabilidad, asumo que voy a aplicar esto. Más bien, me abro a la posibilidad de que establezcamos juntos las medidas necesarias y que me apliques las sanciones correspondientes, de manera tal que el procedimiento termine ya y que también esto vaya ligado a un trato
mucho más misericordia tal vez del que va a otorgarse o el que podría darse en el caso de que el procedimiento termine, que llegue a la instancia final. ¿Cuándo puede darse entonces? Desde el momento en el que se abrió la investigación hasta antes de la acusación. ¿Quién puede plantear? La ley me dice que puede plantearla tanto, bueno, complemento la ley con el decreto, que en realidad me da un complemento ideal allí, que puede hacerlo tanto el investigado como las personas que pudieran resultar perjudicadas. ¿De qué manera intervienen los órganos de la CONACOM en este procedimiento de determinación convencional? Reitero la idea de que por esa dualidad, por ese doble carácter de órganos independientes que tenemos de la CONACOM, el director de investigación y el directorio, las funciones que cumple cada uno de ellos, la función que cumple, bueno, cada uno de ellos en este procedimiento de determinación va a ser muy específico. Al director de investigación se le otorga el rol de negociador. Presentada la solicitud de determinación convencional por parte del requirente, al director de investigación se le va a dar la posibilidad de negociar. Se va a llevar adelante una audiencia en la cual él va a advertirle las implicancias de llevar adelante la determinación convencional respecto a la responsabilidad que mencionábamos hace rato. Se va a delimitar los cargos, se van a exponer tales y como están. Y es allí donde va a ir asumiendo su responsabilidad y aceptando estas advertencias la persona que requiere la terminación. Y una vez consensuada esa dinámica, se va a generar un acta en la que se va a consignar el compromiso, el acuerdo entre las partes, y esto se va a elevar a consideración del directorio de la CONACOM, que evaluará la calificación jurídica en primer término de la infracción, si aquello que se reconoce es condicente con lo que se investigaba, con la práctica que se sospechaba y que por ello se autorizó la apertura de la investigación. Y también si la sanción acordada por el director de investigación con el proponente, con la empresa investigada y las medidas correctivas son coincidentes con las exigencias de la ley. Si todo esto se da, es decir, hay acuerdo entre el director de investigación y la empresa requirente, y posteriormente el directorio hace lugar a esa terminación convencional, el resultado va a ser la emisión de una resolución que disponga la aplicación de acción de las sanciones, digo bien, y las medidas correctivas, poniendo fin al procedimiento. Es decir, ya en ese estadio va a parar el procedimiento, va a morir propiamente por muerte atípica, como mencionábamos hace rato, y en el caso de que no se llegue a un acuerdo o el directorio de la CONACOM decida no aprobar por considerar que no están dadas las condiciones para que el acuerdo prospere, en ambos casos el procedimiento va a continuar, el procedimiento sancionatorio no va a poder emplearse, como dije hace un rato, esa información proporcionada por el requirente de la terminación convencional en su contra en tal proceso. Quiero mostrarles un poco cuál es la dinámica que establece nuestra legislación, nuestra normativa para el trámite de la terminación convencional. Esta solicitud es planteada ante la CONACOM por el investigado o quien pudiera haberse afectado, ingresa a la institución y es derivado esta solicitud es derivada, digo bien, al director de investigación. Pero acá hago una salvedad, porque el decreto reglamentario nos permite una pequeña variación en esta solicitud. Típicamente yo voy a pensar en la solicitud, empresa presentando su requerimiento de determinación ante la CONACOM en solitario, es la forma más natural de plantearlo. Pero la ley también me permite, digo bien, el decreto también me permite que ya esa primera presentación sea una presentación refrendada por el director de investigación, lo que significa que aquí hay un canal de comunicación previamente abierto en el que ya la empresa requirente tuvo un acercamiento con el director de investigación, le propuso, le dijo, voy a plantear mi terminación convencional, quiero plantear estas medidas, estas sanciones, estos reconocimientos, y si el director de investigación le da el visto bueno al respecto, se presenta ya de forma conjunta con la firma de ambos, acompañado ya de un acuerdo provisional en el que se van a establecer esos lineamientos básicos que posteriormente serán evaluados. Entonces, ya sea que se haya presentado de manera unilateral por el investigado o de forma conjunta con el director de investigación, presentado este requerimiento, el directorio de la CONACOM va a plantear la celebración, va a autorizar, digo bien, la celebración de una audiencia entre el director de investigación
y el investigado, en la que se presentarán los cargos. Tienen aquí a la vista cuál es el contenido de la audiencia. El investigado deberá aceptar o rechazar formalmente los cargos, deberá expresarlo y eso deberá constar en acta. El director de investigación también explicará los alcances y las consecuencias de este acuerdo de terminación convencional, debiendo nuevamente el investigado pronunciarse respecto a estas advertencias. Y finalmente, si hay un acuerdo sobre la infracción, la sanción y las medidas, este acuerdo va a dejarse por escrito en acta, que posteriormente va a ser elevado al directorio de la CONACOM para su verificación. Él va a hacer, me refiero al directorio, va a hacer este análisis detenido de las condiciones acordadas por el director de investigación y el proponente, y si hay acuerdo, fantástico, va a dictar resolución homologando ese acuerdo, va a dictar resolución en la que aplique la sanción, aplique las medidas, ponga fin al procedimiento, y si no está de acuerdo, si considera que no procede, sea la consecuencia que ya mencionábamos hace rato. El procedimiento sancionatorio sigue su trámite normal sin que haya posibilidad de emplear esa información a la que se tuvo acceso, digo bien, en contra del requirente. Acá hay una cuestión que no está mencionada aquí, pero que sí quiero hacer mención. Nuestra ley, y en particular el decreto reglamentario, mencionan que junto con la terminación convencional deberá establecerse un programa de compromiso de cese, lo que significa que junto con esta determinación de la sanción, esta determinación de las medidas, se establecerá un programa calendarizado con la identificación de las medidas a las que deberá someterse el requirente de la terminación convencional durante un periodo determinado por la CONACOM, coincidiendo con aquel que la institución considere o la autoridad considere necesaria para restablecer el proceso competitivo. Entonces, hay un cruce entre el compromiso de cese que vamos a ver en breve con la terminación convencional en cuanto a la aplicación de este programa de compromiso, que reitero, es una calendarización y estandarización de las medidas que va a tomar, le va a corresponder aplicar al ahora beneficiado con la terminación convencional. Tanto en el compromiso de cese como en la terminación convencional, la Dirección de Investigación tiene a su cargo la verificación periódica del cumplimiento de esas medidas que fueron impuestas. Por supuesto, también verificará que la multa que se haya impuesto, la sanción que se haya impuesto, se haya cumplido, pero eso ocurre ya en los estadios iniciales de la ejecución de esta resolución que autorizó la terminación convencional, pero aquellos compromisos extendidos, aquellas medidas que van dándose a lo largo del tiempo, las va monitoreando propiamente la Dirección de Investigación para verificar que se hayan cumplido y si no se cumplieron, tomar las medidas correspondientes. Yo les decía que nuestra experiencia con la aplicación de estas herramientas todavía es limitada. No tuvimos, es más, hemos propuesto en varias oportunidades a empresas que analicen, que evalúen la pertinencia de la aplicación de esta medida, pero lo hemos tenido en un solo caso reciente, y con reciente me refiero ya van a ser 2 años, creo que en nuestra gestión parece poco tiempo, que corresponde a una terminación convencional impuesta o propuesta, digo bien, por la firma Copetrol. La información que les comparto aquí es información pública, no es información que esté protegida, porque de hecho obra en el portal público de la CONACOM. Si ustedes quieren echarle un vistazo al relatorio extenso de cómo operó esta aplicación de la terminación convencional, van a encontrar dentro de la sección de prácticas anticompetitivas, en el historial de expedientes, es uno de los últimos expedientes, el tercero o cuarto, yendo de atrás para adelante en el tiempo, y van a poder ver allí con bastante claridad cómo consideró el directorio de la CONACOM, cómo lo consideró el director de investigación para la aplicación de esta figura. En este caso que les menciono, la infracción que se le imputaba a Copetrol era el incumplimiento de condicionamientos impuestos en una operación de concentración. Es decir, se le autorizó la operación de concentración dada entre Petrobras Paraguay, Petrobras Paraguay Operaciones, Petrobras Paraguay Gas y Copetrol. Ante esa concentración, se le impusieron medidas de limitar la cantidad de estaciones de servicio en determinadas localidades.
y en dos localidades incumplieron con ese condicionamiento ordenado. Esta es una falta al régimen de operaciones de concentraciones que vimos constituye parte de ese catálogo de faltas a la ley de la competencia. Entonces, se inició un procedimiento sancionador en virtud de ese procedimiento. Una vez abierta la investigación, poco tiempo después, inclusive les diré, Copetrol tomó la opinión mía, no, enteramente mía, la sana decisión de plantear la terminación convencional en virtud al artículo 88 del decreto reglamentario. Lo hizo ya bajo la forma de presentación conjunta con el director de investigación, acompañando el correspondiente acuerdo provisional. Nos tocó, en este caso, ir descubriendo, ir armando, en virtud de lo que nos dice la ley y nos dice el decreto reglamentario, cada uno de los pasos porque no los habíamos seguido antes. Entonces se presentó la solicitud en conjunto con el director, se solicitó al directorio la autorización para la audiencia correspondiente. Se celebró esta audiencia el 5 de octubre del 2023 y se hicieron estas declaraciones formales que yo les mencionaba hace rato y que son requisitos para su validez. Se le informó de los cargos, se le informó de la sanción, de las implicancias de la sanción, y la empresa aceptó todas estas condiciones, por lo que una vez labrada el acta y consignado el acuerdo de las partes, el directorio de la CONACOM evaluó la pertinencia, aplicó efectivamente el artículo 88 en el sentido de considerar dadas las condiciones para la procedencia de la terminación convencional, y se aplicó como multa la suma de 155 millones de guaraníes, un monto relacionado con o vinculado a la facturación de la empresa en las localidades determinadas, es decir, en la facturación resultante de la práctica anticompetitiva. Y como medidas correctivas, parte del programa de compromiso de cese, se estableció la extensión del plazo de vigencia de esos condicionamientos que habían sido violados o que no habían sido cumplidos, para ser más preciso. Se extendió el plazo durante el cual tenían que abstenerse de tener más de las estaciones de las estaciones de servicio permitidas para determinadas localidades, que eran las localidades de Yatatadú y Carmen del Paraná. En este sentido, hicimos el primer ejercicio de seguimiento de medidas aplicadas en una terminación convencional, y este seguimiento implicaba tanto la presentación trimestral de reportes por parte de Ecopetrol como la posterior validación de esa información ante los organismos correspondientes. El- Recurrimos a bases de datos e informes de distintos ministerios para corroborar la veracidad de esos datos. Al inicio se hicieron visitas para comprobar la situación de las estaciones de servicio en estas localidades, hasta completar la totalidad de los informes requeridos y hasta completar el plazo de este compromiso que se había asumido en virtud de la terminación convencional. Entonces, ¿qué es lo que obtuvo Ecopetrol como beneficio, como resultado de esta terminación convencional? Primero, la terminación del proceso, como lo hizo casi inmediatamente después de la apertura de la investigación, obtuvo en tal vez un poco menos de 2 meses la terminación de un proceso que podría haberle tomado mucho más de un año. La, la cercanía con la dirección de investigación respecto al consenso de las medidas necesarias para la protección de la competencia, la determinación de la sanción y la multa, por supuesto. Así que entendemos que las ventajas son, pero por mucho, más que atractivas para cualquier empresa que se vea en una investigación, que entienda que ha cometido la infracción, porque tampoco esta es una vía que puede usarse gratuitamente. Requiere un compromiso fuerte, un compromiso serio de aceptar la existencia de la infracción y también someterse a estas otras medidas que hemos mencionado. Junto con la terminación convencional, aparece la segunda forma o el segundo modo atípico de terminación del procedimiento sancionador, que es el llamado compromiso de cese. En la medida en la que la terminación convencional era un reconocimiento de la existencia de la infracción, aceptación de la sanción y de las medidas, el compromiso de cese se plantea de otra forma. El compromiso de cese es una iniciativa, en primer término, del investigado, es decir, me comprometo contigo, CONACOM, a cesar la conducta, finalizar la investigación, o por lo menos suspender la investigación, mientras yo aplico todas estas medidas, todas estas correctivas
que me comprometo a cumplir para asegurarnos vos y yo de que la competencia sea restaurada. Entonces, el compromiso de cese aparece no como un reconocimiento de la existencia de una falta, porque no tiene ese carácter, sino la propuesta de la adopción de medidas para cesar los efectos de aquella práctica que está siendo cometida o aquella práctica que está siendo investigada. En este sentido, es la propia proponente, es decir, aquel que requiere la aprobación del compromiso de cese, el que propone los remedios para esas conductas y es la autoridad la que va a evaluar si esos remedios y esas medidas correctivas son suficientes y si lo considera de esa forma, va a determinar la aplicación de un programa de compromiso con el calendario que mencionábamos hace rato, va a determinar la suspensión del procedimiento en tanto se cumplan esos compromisos, los cuales van a ser plenamente obligatorios durante todo el tiempo establecido. Es más, al, al inicio de la charla hoy vimos que en ese catálogo de faltas a la ley de competencia aparecía claramente el incumplimiento del compromiso de cese como una falta, por ende, pasible de sanción. De hecho, la propia ley, al hablarnos de las sanciones, considera el incumplimiento de compromiso de cese como una de las condiciones que deben ser tomadas en cuenta para la determinación de la sanción. Acá hay aparte de esta naturaleza diferente de las dos formas de terminación, también el tiempo en que puede plantearse y el trámite que se le da van a ser distintos. ¿Cuándo puede plantearse el compromiso de cese? Conforme lo indica nuestra normativa, en cualquier etapa del procedimiento. Es decir, no está restringido su planteamiento a la etapa de investigación. Aquí puede darse en cualquier momento. Sé que existe y tal vez me estoy aventurando a avisar algo que pueda no concretarse, pero sé que hay discusiones desde hace un buen tiempo sobre la posibilidad de que también la terminación convencional en virtud de una modificación legislativa o normativa, más bien alcance esta extensión a todas las etapas del procedimiento. Pero hoy, tal y como están nuestras normas, en la terminación convencional cesa en su posibilidad de plantearse al tiempo de la acusación. Sin embargo, en el caso de compromiso de cese, alcanza todas las etapas del procedimiento. Puede plantearla el presunto o los presuntos responsables de la práctica que está siendo investigada y la intervención de nuestros órganos es distinta a aquella que habíamos discutido con la terminación convencional. Aquí tenemos una propuesta de compromiso de cese que es sometida a consideración del director de investigación. Él va a evaluar y va a emitir un parecer eh, positivo o negativo respecto a esta propuesta hecha y allí someterá a consideración del directorio la propuesta de suspender el procedimiento sancionatorio y también las medidas que el director de investigación considere necesarias para la eventual constatación del cumplimiento de los compromisos. Recibida esta propuesta, el directorio de la CONACOM va a evaluar la pertinencia de las medidas correctivas que se pretenden aplicar y también las consideraciones incluidas por la Dirección de Investigación. Y si aprueba, va a determinar la aplicación del compromiso de cese, la calendarización y los mecanismos de implementación de esta medida. En el caso del procedimiento sancionatorio y el efecto sobre el mismo, veíamos que en la terminación convencional, aprobada la terminación convencional, finalizaba el procedimiento. Acá es distinto. El efecto del compromiso de cese sobre el procedimiento sancionatorio va a implicar la suspensión del procedimiento en tanto vayan cumpliéndose las medidas correctivas o los compromisos asumidos. ¿Para qué? Para asegurar que haya ahí un nexo latente que asegure o que imponga un peso adicional al que requiere el compromiso de ir cumpliendo, porque en el caso de incumplimiento, cuando la Dirección de Investigación detecte, si así lo hace, que no se están cumpliendo los compromisos, este va a requerir al directorio de la CONACOM que levante la suspensión y continúe el procedimiento. Sin embargo, en el caso de que religiosamente se cumplan los compromisos y las medidas impuestas, terminada esa calendarización, terminado ese cumplimiento, se dará cierre y se dispondrá el archivamiento del expediente sancionatorio como tal. En cuanto al trámite de este compromiso de cese, decíamos que el requerimiento va a surgir del presunto responsable o los presuntos responsables y en este primer requerimiento ya ellos deberán consignar
Las obligaciones para el cese de la práctica, el valor de la multa que le va a ser aplicada a la propia empresa requirente en el caso de incumplir el compromiso asumido, es una multa diaria. La obligación de presentar informes periódicos respecto al cumplimiento de las obligaciones, también a la modificación de su situación como tal, como agente en el mercado. Finalmente, el ofrecimiento de medidas correctivas que permitan la verificación del cese efectivo de la conducta y, por sobre todo, que no haya reincidencia. Esta propuesta, como mencionamos hace rato, se somete a conocimiento del director de investigación, quien emitirá un parecer al respecto, y esta propuesta es la que será evaluada por el directorio y, en el caso de considerarla pertinente, dispondrá la suspensión y establecerá el cronograma o el programa de compromiso de cese. En el caso de este compromiso también es la Dirección de Investigación la que tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento del programa durante todo el tiempo indicado por el directorio en la resolución correspondiente. Debo mencionar que, haciendo un poquito una comparación con lo que ocurre en otras jurisdicciones, nuestro país tiene notas muy específicas en la configuración de la terminación convencional y el compromiso de cese que no necesariamente se replican en otras jurisdicciones. Cada derecho es diferente, estamos muy acostumbrados a que la mayoría de las figuras del derecho de la competencia sean coincidentes en distintas legislaciones, por lo menos a nivel americano y sudamericano y europeo, digo bien. Pero en virtud a estas formas de determinación nos encontramos con muchas diferencias en distintos países. Hay muy poca confluencia de institutos que sean idénticos. Es así que van a encontrarse con eh, países que plantean la terminación convencional sin el reconocimiento de la existencia de infracción, o que no contemplan propiamente el compromiso de cese como lo conocemos nosotros, o que plantean formas distintas como la transacción. Por eso es que al analizar estas dos formas atípicas de culminación, podemos recurrir ciertamente a la experiencia de otros países, pero con el condimento de las peculiaridades de nuestra normativa. Es más, en muchas otras jurisdicciones, estas formas no son idóneas para determinadas faltas, por ejemplo, aquellas que se votan en sí mismas, como los cárteles, y están restringidas, por ende, en su aplicación. En nuestra legislación, y a esto me remito a una opinión del directorio de la CONACOM de unos años atrás, contempla la posible aplicación de estas dos formas de determinación a todas las faltas contempladas en nuestro sistema, es decir, a todas aquellas que formaban parte del catálogo que inicialmente vimos. Así que entendemos que hay una aplicación mucho más extendida, con muchas más posibilidades, y que nos asegura, por sobre todo, que esta vía está expedita para el empleo de las distintas empresas que están siendo investigadas, con las ventajas que estuvimos discutiendo. Bueno, de momento, eso es lo que quería compartir con